Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Yo soy Telma de Dios Ayala, les doy la bienvenida aquí a The Venus, a Madonna. Y bueno, súper feliz, no solo porque tengo un invitado, pues un invitadazo. Gracias. Para mí, muy importante. Y bueno, porque estamos cambiando de set, entonces estoy mega feliz, disfrutando. Y es un tema para mí muy importante también, porque yo creo que todos, al final de cuentas, hemos vivido un fracaso, ya sea desde la cuestión emocional, desde cuestión de trabajo, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, pues arrancamos. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que ya muchos lo conocen, él es Gustavo González Barrios. Él es ingeniero agrónomo, empresario, fundador del grupo Adisa. Él es deportista, es consultor. Bueno, hablando del grupo Adisa precisamente, que conforma 3 empresas, es el Rancho La Tinaja, que se dedica al cultivo de productos básicos y productos derivados del nopal. Está Adisa, que se encarga del control de plagas, y agricultura dinámica integral. Bueno, esta empresa, pues, junto con él, es un pionero en sistemas integrales en control de plagas e industria alimentaria. Es pionero y experto en exportación de tuna roja a Estados Unidos, Canadá y Japón. Incursionó en la política, precisamente en la administración pública. Y bueno, yo creo que yo que tengo el privilegio de conocerlo y desde que lo conozco, pues sé que es una gran persona, una persona exitosa desde que yo lo conozco, ha tenido muchos triunfos, igual fracasos, por eso viene a hablarnos del fracaso, pero de una manera distinta a la que conocemos. Es una persona muy noble porque me consta, ¿no?, que cualquier persona que, sobre todo de la familia, que se le acerca, él está siempre, ¿no?, contribuyendo y ayudando, apoyando, porque él sabe precisamente lo que es estar arriba, es lo que es estar abajo. Me encanta también porque es una persona muy humilde, ¿no? Podemos estar en un restaurante desayunando como si nada y de repente llega, como nos sucedió hace tiempo, el presidente municipal de aquí de Querétaro y lo saluda como si fueran los grandes amigos, o de repente llega y me dice, amor, voy a Monterrey a una comida y regreso al rato. Yo, ¿cómo? En un avión privado con un gran empresario, y así, ¿no? Entonces me consta que es una persona muy exitosa, me consta que es una persona también que ha pasado por momentos terribles, realmente terribles, y sabe él que lo admiro, que lo amo y que para mí es un honor tenerte aquí en el programa. Okay. Muchas gracias, amor. Ya dijiste muchas virtudes que no sé si las merezco, pero bueno, antes que nada es un honor, un placer compartir contigo este espacio. Te admiro mucho. Has llevado ya un año, has cumplido un año de que iniciaste, y hablando de los temas de fracaso, pues es parte de eso, errores que al principio se cometen, pero te van dando esa experiencia, esa madurez que se va necesitando para ir siendo mejores en la vida. Precisamente ese es parte del tema de lo que vamos a tocar para no confundir ciertas cuestiones, porque entra mucho a la polémica. Sí. El fracaso que va en contraposición del éxito, y entonces pareciera que va en claro, contraposición. Así es, entonces mucha gente lo confunde y te dice, yo para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿por qué no hablan mejor de éxito? ¿Por qué estas cuestiones? Pero bueno, de eso se trata. Entonces, adelante. Tú y es que sí o no, como platicábamos cuando precisamente nos reunimos para ponernos de acuerdo para este tema, y decíamos, a ver, es que si vamos a una librería, sí o no, encontramos, pero bastantes libros, y creo que está de moda eso de cómo lograr el éxito, cómo alcanzar el éxito, no cometas errores, cosas así, ¿no? Y del fracaso, bueno, en nuestra sociedad es prácticamente un tabú, y fracasar es lo peor que te puede pasar, y no te permitas fracasar, ¿no? Hace un momento también vi un comentario dentro de la promoción de aquí, de la publicación del programa, y decían, pues es mejor el éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues
Yo creo que al final de cuentas la base de todo éxito para mí es el fracaso. Sí, definitivamente, tú no puedes hablar de éxito si no tuviste algún tropiezo. Entonces, todos los que hemos incursionado en negocios, en la política, inclusive en nuestra vida, desde que nacemos, cuando empiezas a caminar, empiezas a caerte, empiezas a tropezarte, y eso te va dando experiencia hasta que aprendes a caminar, después a correr. Y lo mismo, el fracaso como tal. Está tipificado porque hay peyorativamente hablando el fracaso, que te dicen loser, perdedor. Sí. Pero, ¿quién es un perdedor o quién es un fracasado? Aquel después de haber cometido errores o algo se queda estático, se paraliza por miedo, y entonces ese sí podría denominarse que está fracasado. Sí. Pero la mayoría de nosotros tenemos ese concepto de resiliencia, en donde aprendemos de las adversidades y empezamos a salir adelante. Entonces, ese es el tema crucial y aplica en todo, en el arte, en la ciencia, en todo. Por eso hay diferentes tipos de fracaso, pero no lo confundamos. El fracaso como tal es precursor del éxito, y si nosotros vamos acumulando esas experiencias, empezamos a ser cada día mejores. Entonces, ese es el resultado del fracaso. Entonces, primero conceptualizarlo, cómo aprendemos de él, y después vivir con él para lograr el éxito. Y bueno, para hacer un poquito más real este concepto del fracaso, porque realmente el fracaso lo tenemos conceptualizado, así lo voy a decir, como te decía, como un tabú, como algo que está mal. Pero yo que te conozco y que realmente considero que eres una persona exitosa porque ya después de haber pasado precisamente por momentos difíciles, ¿no? Sé que ahorita lideras una empresa junto con tu hijo. Yo creo que, como yo te decía, ¿cuántos padres no envidiarían tu posición, ¿no? Porque les gustaría que sus hijos siempre precisamente quieren que los hijos sigan con lo que uno está haciendo, ¿no? Y sobre todo cuando somos empresarios, pues nos gustaría que los hijos siguieran, ¿no? Y me encanta verte a ti trabajando junto a tu hijo, y al mismo tiempo tu hijo también haciendo y dedicándoselo a lo que a él más le gusta, que por cierto también es un chavo pues muy que para mí es una de las carreras más difíciles, que es las finanzas, y aún así él también se dedica a hacer cosas que le gustan, y aparte te apoya. Igual que tu hija, que es una mujer que le gusta apoyar, ayudar, que se va a causas al extranjero, viaja, ¿no? Y es una mujer, pues yo la veo muy entera, muy completa, muy feliz, ¿no? Entonces, partiendo de esa cuestión emocional, a pesar de tu divorcio, pues veo unos hijos fuertes, felices, haciendo lo que les gusta contigo. Por otro lado, pues tu empresa, una de las empresas, pues líderes, ¿no? En cuestión de control de plagas, y bueno, muchas cuestiones también, ¿no? Claro. Pero ¿cómo llegaste, no? Mira, desde luego, o sea, haciendo una semblanza de cada una de las cuestiones, mencionabas al principio sobre el Rancho La Tinaja, sobre exportaciones de tunas, en donde pues, la tuna es un producto mexicano y siempre cometimos errores al principio. Te voy a hacer, después te lo hago con analogía sobre mi vida. Entonces, primero sembrar un rancho de la familia, que es de mi padre, con tuna blanca, y pensando el 80% era tuna blanca y el 20% era tuna roja. A los 5 años produce y te empiezas a dar cuenta que el mercado no era el de la tuna blanca, sino el de la tuna roja. Y entonces desde ahí tú ya tienes un fracaso por falta de visión, entre comillas, pero no era falta de visión, esos son los fracasos buenos. Sí, de ahí aprendiste, ¿no? ¿Qué es lo que...? Y todo a prueba y error. Entonces empiezas a ver que tu mercado más fuerte, económicamente hablando, era sobre las rojas. Y no era sobre el mercado que habíamos dirigido hacia el mercado mexicano. En Estados Unidos, Canadá y en Italia. Te das cuenta que es a un mercado italiano, chino, griego, y entonces cambias todas tus perspectivas y empiezas. Yo me salgo de toda esta situación, se queda un hermano, pero él cosecha todos mis errores, todos los errores que cometimos en el tipo de presentación, en el tipo de fruta, en el tipo de peso, todas esas cuestiones, y se aprende. Entonces eso no viene en la literatura. Cuando hacemos las analogías de la vida,
eso es lo mismo. O sea, vas aprendiendo y cometiendo errores. Sí, a pesar de que te digan, ¿no? En el caso de tu hermano tú dices, o sea, ya tenía una estructura y él no la sigue o algo así. Así es. Entonces empiezan todas las características, pero al final se dan cuenta que había ya una estructura. Y esa es una de las frases que ahorita yo trato de aplicar constantemente con mis hijos. En el sentido de, se molesta siempre el hijo cuando le dices, no lo hagas, porque yo ya lo viví, te vas a joder la vida y todas esas cuestiones. Pero es diferente cuando les compartes tus experiencias y ellos lo han vivido y le dices, todo esto que te digo es para facilitarte las cosas, no para bloquearte, no para dejar de que seas creativo. A mí me dolió mucho y al principio, y todo pasa por algo, porque cuando me divorcio, y mi hija empieza a tener esa libertad porque yo era controlador y la controlaba en todos los aspectos, tenía miedo de todo lo que hacía, la trataba de proteger al 100%, pero pierdo esa capacidad. Entonces trato de apoyarla en lo que ella quiere hacer, siempre cuidando, claro, cuidando su camino y todas esas cuestiones, y cuando ella quiere estudiar cierta carrera, pues adelante. Cambia de carrera porque primero entra a una carrera por influencia, porque le dicen que esas son las del futuro, pero ella dice, no, mi carrera es esta, está bien, te apoyo. Después sale de esa especialidad que tiene y decide irse a China un año a trabajar. Y yo decía, ¿cómo a China? Pues sí. ¿Y cómo a tal lado? Y le digo, hija, estás a 20 horas de avión. Y me dice, pues estabas tú a 1 hora de avión y no me visitabas. Entonces, ¿era por qué? Porque estaba metido, inmerso en negocios, en situaciones que no entendía bien. Hoy mi vida es diferente. Sí. Hoy, y he aprendido mucho de ti, amor, en ese sentido. Eres una persona que está siempre picando piedra, aprendiendo, y todo lo que tú haces no está escrito en los libros, estás aprendiendo a prueba y error. Y eso es parte de lo que es el fracaso. ¿Cuánto hablamos de los errores? ¿Y cuánto hablamos del éxito? Cada vez la brecha es más grande. Y entonces sí. Quiere decir que queremos aprender a golpes. Entonces, esa es una situación que dice uno, bueno, sí, y hay una frase que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, son muchas situaciones y podemos hablar muchísimo de las cuestiones de fracaso. Ajá. En mi vida personal, en lo que es, te digo, empecé a incursionar, como tú lo decías, primero en la investigación, después estuve en una empresa de desarrollo de agroquímicos, posteriormente me independizo y formo mi empresa. Crezco demasiado, hay varias cuestiones, pero cometo varios errores en mi vida. Uno de los principales y que me costó mucho el aprendizaje fue el creer en los amigos, en el sentido estricto sí. de lo que yo necesitaba. Yo formé una parafinanciera, una empresa que daba crédito agrícola, y dentro de los perfiles, pues yo jalé a un compañero de la escuela con el que yo había crecido, con el que yo había vivido, con el que yo tenía, creía yo, mucho conocimiento, pero cada cabeza es un mundo. Sí, claro. Y entonces, cuando hacemos toda la situación, porque esos negocios están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, entonces había que contratar a una persona con cierto perfil. Entonces yo pongo a él y todo, y dentro del perfil que buscaban y los estudios psicológicos, psicométricos, todo lo que le realizaron, me dicen, oye, esta persona tiene problemas emocionales, no es la persona indicada para que lo tengas en los créditos. Pero yo soy el dueño, sí. Yo soy, la y necesidad. esos son los fracasos malos. ¿Qué quiere decir? Que con un juicio, de todos modos, tomo una decisión y sabiendo que iba a ser un fracaso, que pero me lo dijeron. Que hay una probabilidad, ¿no? de 100%, fracasar. 100%. ¿Por qué? Porque los que me lo decían, te comentaban, no puede ocupar una persona con estos perfiles ese puesto. Y yo decía, lo conozco, y sé que puede cambiar y todo, y no.
Entonces, esos son los fracasos malos, Ajá. en donde hay un juicio mal tomado, cuando me lo están diciendo, advirtiendo y me lo están contando. Oye, y realmente también pasa en cuestión personal, ¿no? ¿Cuántos no nos dicen? Es que con esa mujer no, o con ese hombre no, ¿no? Claro. O Y es lo mismo, o sea, Ajá. tú empiezas a aprender cuando yo entendí sobre todo esto que tenía que dejar de ser controlador. Entonces son esas situaciones y me cuesta trabajo en mis relaciones personales. ¿Por qué? Porque quiero transmitirle esa fuerza, el camino que deben de seguir. Sí, me No, consta. no es así, o sea, lo entiendo, hoy lo percibo de una manera diferente, pero me ha costado trabajo el entenderlo de esa forma. Cuando incursioné nuevamente en la burocracia y estuve en una institución que me formó mucho, Sí. hubo situaciones que yo dije, no, si esto yo ya lo sé, no lo sabía ni lo conocía. Y uno de los factores que tenía que llevar en esa institución era la igualdad y equidad de género. Y yo venía de una formación militarizada, de una formación machista por mi padre y qué trabajo costaba. Entonces empiezas a entender, empiezas a no involucrar tus emociones en todas estas cuestiones, pero la gran enseñanza de todo esto es de que si yo no estoy bien, no voy a poder hacer las cosas bien. O sea, yo debo de estar bien para poderme desarrollar o para poder desarrollar un negocio o poder trabajar. Entonces, esas fueron las cuestiones en la burocracia. En la política, la misma situación. Y eso es el tipo de fracaso involuntario que también se le llama. Ajá. O sea, los factores adversos a todo. O sea, nosotros sabemos que teníamos prácticamente ganada una elección. ¿Por qué? Porque ya estaba todo bien, pero no contábamos con los factores externos que iban a manejar la política desde el nivel nacional. Oye, y esto también es importante porque, digo, nosotros como ciudadanos o como pueblo, bueno, ¿cómo nos peleamos entre nosotros, discutimos acerca de la política, que es el PRI, que es el Morena, que si... Y bueno, tú lo viviste en carne propia, ¿no? Entonces, mira, dicen que de política y religión sí, entramos mucho en controversia. Y me voy a abstener de muchos comentarios. Ya sé. Aprendí claro. muchísimo en la política. Aprendí tanto que no me vuelvo a meter. O sea, digo, salí, ahí sí, frustrado. En ese sentido. Es como meterte, yo creo que a un casino en Las Vegas y saber que ya está dado. Que la casa gana, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido fue muy interesante involucrarme en todas esas cuestiones de la política. ¿Qué aprendí de ello? Aprendí de disciplina, de organización, conocí muchísima gente y eso me ha permitido todavía seguir tratando con gente importante en la política en México. Así es. Entonces son situaciones, hoy en día, dices, bueno, todos esos aprendizajes emocionales, ok, porque aquí se refleja, yo hablo mucho sobre el fracaso porque era el tema, porque esto te lleva al éxito, o sea, y el éxito es relativo para cada persona. Ajá, porque... Exactamente, es lo que yo te iba a comentar, o sea... si alguien viera por afuera tu vida, ¿no? Diría, es que antes Gus viajaba, estaba en Japón, como estaba en Alemania, estaba en Estados Unidos, estaba en Guatemala, en México, en varias partes de México, traía el carro del año, se puede dar muchísimos lujos, etcétera, y de repente llega esa debacle o esa parte, ese llamado fracaso, ¿no? Que te impulsa a algo mejor o a estar en una situación y pensar de manera diferente acerca del éxito, ¿no? Definitivo. Hay una persona, se apellida Lenz, que escribió un libro que se llama Prefiero empujar mi vida. Y entonces en todo este peregrinar te empiezas a encontrar gente parecida a ti y empiezas a aprender de la gente
que te sugiere, que no te impone, que no te dice, y entonces eres muy observador en ese sentido, porque empiezas a visualizar gente que ha tenido cierta situación, pero hoy está diferente. Entonces me he acercado a ellos y les he preguntado cómo le has hecho. Y lo mismo, porque la vida es de atracción, no de promoción. Si yo quiero ser atractivo, pues tengo que hacer las cosas bien, la gente se tiene que fijar, pero si me promuevo, ya no tiene esa situación. No, es como un vacío, yo creo, ¿no? Desde luego, yo te platicaba, amor, en situaciones de que podía yo estar recibiendo trailers en Estados Unidos. Así es. Y que significaba una situación económica bastante bullante, y no sentirme pleno, porque decía, bueno, ¿y esto qué? Y aquello. Por eso te digo que el éxito es relativo. Sí. Y si yo te hablo, por ejemplo, de mi padre, que es una persona a la que admiro, que me formó de una manera militarizada y varias cuestiones, él mide el éxito por el dinero. Y él a sus 87, 88 años que va a cumplir, sigue generando dinero. Lo cual está bien, yo creo. Está bien, esa es su manera de ver el éxito. Porque esa es su forma su manera de ver el éxito. Así es, no le importa todo lo demás. Entonces, hoy mi manera de ver el éxito es diferente. Con toda esta analogía que planeabas o que exponías de mi vida, yo tenía, hacía y era. ¿Qué quería decir? Que todo lo material que yo había formado me hacían a mí. Cuando yo pierdo lo material, pierdo el sentido de pertenencia. O sea, ya no soy nadie, porque yo valía por lo que tenía. Bueno, crees que no eres, te sientes que no eres nadie, porque digo, al final de cuentas, y me consta lo que te decía, es que la gente en general te ve de otra manera. Claro, ¿no? Y entonces cambias el esquema, el chip. Cuando yo platico con Lenz en una conferencia sobre prefiero empujar mi vida, y él dice, es que tenemos que ser, hacer y tener, tu sentido de pertenencia eres tú. Ya nada te mueve, donde tú estés vales por lo que eres. Y entonces todas esas experiencias basadas en errores se transforman en éxitos. Y entonces mucha gente me busca pidiéndome sugerencias, creyendo historias que les han contado, y muchas veces les digo, bueno, sí han sido ciertas, algunas no, pero como tal, yo me siento hoy que he tenido éxito en la vida, porque me ha permitido ese Dios como yo lo concibo, y no hablando de religión, sino de espiritualidad, ese Dios como yo lo concibo me ha permitido tener varias facetas en mi vida. Así es. Y verlas fraguar. Una de ellas, tú lo mencionabas hace rato, que fueron mis hijos, en donde tienen una profesión, han viajado, viven cierta independencia, trato de no meterme en sus vidas para decirles lo tienes que hacer así, así, así. Y entonces ese es parte de mi éxito. Esa es una de las situaciones. El haber viajado, el haber conocido, todas esas cuestiones también yo lo puedo conceptualizar como algo exitoso que tuve en mi vida. Claro. Y entonces dije, bueno, conocí mucho. Hoy, ¿qué viene para Gustavo? ¿Qué es lo que busca hoy Gustavo? Entonces, esas son las cuestiones que, de acuerdo a tus experiencias, a tus errores, empiezas a tratar de formar una vida más en equilibrio. Claro. Y entonces es algo que yo te he comentado, que busco paz. Pero la paz no quiere decir que estés de flojo, estés ahí. La paz quiere decir entrar en equilibrio en todos los aspectos, en el económico, en la salud, en el trabajo, la religión como tú la concibas, en la diversión. Eso todo, tenerlo en equilibrio. Sí. Y entonces eso te empieza a dar un bienestar. Y empiezas a ser atractivo con las personas que están al lado tuyo. De otra manera te conviertes toda tu frustración la conviertes en neurosis, y entonces en lugar de ser atractivo, la te gente rechazan. se aleja. Entonces todas estas cuestiones, y yo seguiría hablando de los fracasos, porque hay poca literatura sobre fracasos. Cuando tú leas una literatura de fracasos, son hechos reales, son situaciones que ha vivido la persona o han vivido personas, y muchas veces
hay en varias frases dicen un puente de comprensión. O sea, yo me siento identificado en esa historia, en esa anécdota. Que sí, es que ¿sabes qué pasa? Que si yo creo que te compras un libro acerca de cómo alcanzar el éxito, pues yo creo que va a llegar la frustración de alguna manera porque vas a hacer todo lo que te dice el libro, que tienes que levantarte temprano todos los días, que tienes que hacer la visión, que tienes que decretar, que tienes que echarle ganas, pero yo creo que hay algo más, ¿no? O sea, al final de cuentas nos podríamos frustrar si no nos salimos de la zona de confort y empezamos realmente incluso a arriesgarnos, ¿no? Como lo platicábamos, un riesgo obviamente medible, no es así como aventarte como gorda en tobogán, como dicen, es realmente como un riesgo medible, como como lo que te pasó a ti, ¿no? Con tu socio, que era amigo, que tú sabías que había cierto riesgo y aún así te aventaste y perdiste, ¿no? Pero aún así aprendiste, yo creo, ¿no? Es un error que hoy en las empresas que iniciaría o cuestiones, yo ya no involucraría las emociones de la familia y todas esas cuestiones para contratar. Tendría que ser algo frío, de acuerdo a perfiles, de acuerdo a la situación que se vaya a vivir. Ricardo Sisis en Harvard Business Review, él maneja que los éxitos, cuando tú lo leas, libros sobre éxito, es la situación, la gente que lo lee fantasea con los éxitos de esa persona. Entonces tú te empiezas a proyectar y ahí sí hay frustración. Y es frustración y también porque hay algo que, espero no saltarme del tema, porque se supone que vamos del fracaso hacia esa cuestión del éxito, pero la mayoría de las personas exitosas como Mark Zuckerman, el de todos ellos, ¿no? Que han alcanzado el éxito o que han tenido, al final de cuentas siempre se quedan con esa parte espiritual. Desde ¿no? luego. Es algo que ya se sabe, pero cómo llegar hasta ese punto, ¿no? De tocar, yo creo que fondo para poder realmente agarrarte de algo totalmente espiritual. Cuando ya no te llenan tantas cosas y hay esos vacíos y tú dentro, porque cuando llegas a esta situación, entras a un estado de conciencia. Cuando tú logras el estado de conciencia, ya traspasaste ese nivel. Y entonces ese estado de conciencia te empieza a decir qué es bueno y qué es malo. Pero ¿sabes qué cosa? Que ese es algo que ya no es teórico. O sea, es algo que cada personaje, cada exitoso lo vive en carne propia y no puede hacer un libro de acerca del éxito. O sea, por eso es que sí nos sentimos frustrados la mayoría de las personas, defraudados cuando compramos un libro acerca de cómo alcanzar el éxito, porque va más allá, porque el éxito precisamente de personas así como tú, como estas fundadores de empresas importantísimas también, pues ya están en una cuestión a otro nivel, ¿no? Un pensamiento ya más de otro nivel espiritual. ¿Por qué empieza a haber donaciones? ¿Por qué toda esa gente multimillonaria empieza a hacer ese tipo de fundaciones para apoyar y todas esas cuestiones? ¿Por qué? Porque tiene ese remordimiento que tienen que contribuir algo hacia la humanidad. Ya en ese momento tú has traspasado todas las fronteras. Entonces, cuando yo estoy haciendo, y ahora, todo llega a su tiempo. Claro. Entonces, nadie, y habrá gente que nunca le llegará. Le llegará, exacto. Entonces, y nada, o sea, todo es correcto, porque en el universo todo se equilibra. Todo relativo, había ciertas cuestiones, porque en este peregrinar y entender realmente qué estaba pasando en mi vida, porque llega un momento en que dices, bueno, está bien, pero error tras error tras error, y luego se juntan todos al mismo tiempo, te afectan demasiado. Entonces dices, ¿qué está pasando en mi vida? Claro. Y entonces hay cambios y empiezas a encontrarte gente con un nivel espiritual tan grande, tan enorme, que sin haberlos invocado a lo mejor, pero sin conocerlos se te acercan, o hay alguna persona que te encuentras y te dice con fulano, y empiezas a aprender mucho de ellos, como cuando yo vi a Lenz. También vi a un monje tibetano que me dio mucha sabiduría. Esa es otra cuestión, ese es ya otro nivel que difícilmente uno va a alcanzar. Pero ahí es donde estriba el éxito, ahí es donde cada quien lo tiene. Entonces,
Para mí el éxito no es la acumulación material. Para mí el éxito ya es otra situación. Así y es. respeto completamente a la gente que, yo creo que el proceso que lo maneja, de cada quien, claro. ¿no? Y entonces yo no critico, porque te ponía de ejemplo a mi padre. Mi padre a su edad, el éxito lo ve de una forma completamente diferente. Cuando yo le empecé a hablar de filosofía y por Dios, no sé qué te pasó, ¿por qué te estás juntando? ¿O qué locura traes? Pero yo te puedo decir que el día de hoy soy más feliz que él. Sí. En todos los aspectos, y lo acabo de ver hace poco, y todavía con toda esa neurosis y toda esa situación, y a su edad decirle, bueno, pues todo lo que has amasado, ¿quién lo va a disfrutar? Entonces, esas son las circunstancias. Sí. Entonces, a veces nadie sabe para quién trabaja. Entonces, por eso es muy importante hacer estas reflexiones, hablar del fracaso sin miedo, vivir los errores, analizarlos y tratar de no volverlos a repetir. Puedes intentar ciertos errores porque vas modificando algunas cuestiones. Ajá, claro, como me sí, pasó con la tuna. procesos. ¿Por qué? Primero sí eran rojas, pero ya están las rojas allá, pero no eran en cajas de 40 libras, eran en cajas de 12 libras, y después sí, pero no eran small, tenían que ser large. Y todo eso es cada año, hasta que llegas, dices, esto era, ¿cuánto costó? Eso no está en la literatura. Claro, Eso, claro. y entonces eso es lo que yo le heredo sobre mis experiencias a la empresa que Sí, tiene ya mi padre. toda una estructura en base a eso. Entonces ya saben que la tuna debe ser roja, debe ser large, que debe ser en caja máximo de 7 libras, que tiene que ser de un solo piso, no de 2 camas, que tiene que ser 3/4, todo eso. Y eso fue 10 años de prueba y error. Entonces, esa es otra de las cosas, ¿no? También hablando precisamente de éxito, pareciera que si tú, te repito, si tú sigues todas las indicaciones en un libro y ya estás esperando que en un mes, tal vez en un año consigas el éxito, cuando a veces también el éxito pues llega después de años, ¿no? De búsqueda, de fracasos, de tropiezos, de aprendizajes. En Harvard Business lo ves y tipifican otra situación, hablando otra vez de esa analogía. Cuando dices, ok, ya tengo la fruta, y hay un proceso que se llama picking and packing, que es cosecho, empaco y mando al mercado. Y dices, bueno, pues ya lo voy a enviar, ya voy a ganar. No, el 60% de la inversión de tu caja puesta en Nueva York es el picking and packing, y es en efectivo. Entonces, si tú no tienes cash para exportar, muchos se quedan a la mitad y entonces empiezan a buscar quién les comercializa, y esos son los fracasos. Y digo, cuando son de cuestión de alimentos que son perecederos, que tienes una vida útil de máximo un mes después de lo que cosechaste, y entonces ahí es el fracaso rotundo. Yo me acuerdo una ocasión en FAR que había un campesino que iba con su tráiler, iba en el tráiler, y le digo, ok, ¿y qué va a pasar? Bueno, voy a pasar allá, pero el señor no tenía visa, no entendía nada, y le digo, ¿y? No, aquí voy a esperar. Híjole, esas experiencias al señor no le pagaron, se quedó en su carga, todo. Y entonces ahí cae muchas circunstancias, y ese fue un fracaso, pero el señor no lo vuelve a enviar así. Claro. Pero le costó. Entonces todos los fracasos tienen un costo, todos. Y la vida, y había otra frase que yo veía en Harvard Business, en que decía, yo puedo llevar mi vida sin errores. ¿Cuánto me va a costar? Y preferiría no vivirla. Claro, definitivamente, pues, eso es una locura. O sea, para aquellos que le temen al fracaso, para aquellos que piensan que el éxito es a base de cosechar puros éxitos, puros triunfos, y ya llegaste así, o sea, creo que va más allá, claro, ¿no? Y luego, no es así de fácil. Mucha gente no cree en la suerte, que dice no, pero yo sí he visto gente que ha estado con la persona en el momento y la fecha y la hora indicada, y se han proyectado. Amigos personales que hoy están en la política, que coincidieron en un evento tal, FASC.
pero supieron aprovechar. Esa gente tenía experiencia. Así es. Esa gente ya había vivido cuestiones y se supo vender en el momento indicado. Y tenía la experiencia. Si hubiera sido un jovencito que le faltaba todo eso, no se hubieran fijado en él. Entonces, eso es también el aprendizaje. Esos errores, esa vida, porque esta persona, por la profesión que tenía, no tenía nada que hacer en una meeting de tal cuestión. Lo invitaron y bueno, fue y de ahí. Entonces, hay que aprender de eso, los errores. Y otra de las cosas, ¿no? O sea, eso también en cuestión de, en todos los sentidos, pero también otra de las cosas que he aprendido de ti, ¿no? Es que ahorita a veces también no tiene tanto que ver el proceso, el cómo lo haces, sino con quién lo haces, ¿no? Hay una frase que son de los aprendizajes que tú has tenido. Claro, ya no es el know-how, que era cómo hacerlo, ahora es el know-who, ¿con quién? ¿Con quién? Porque ya en las redes sociales, en el internet y todo, encuentras cómo hacer las cosas. Sí, claro. Pero la experiencia te dice con quién hacerlas. Eso es lo más importante. Ok, me encanta. Oye, se está acabando el tiempo. Productor, Rodri, ¿sí van a pasar las personas? Ok. Pues bueno, antes de terminar el programa, ¿qué nos puedes decir? O sea, yo quiero que la gente se vaya con esa parte de que el fracaso no debería de ser un tabú, no debería de ser visto como algo terrible y como algo que da hasta miedo, ¿sabes? Porque claro. Digo, yo en toda esta cuestión también de como empresaria, como igual aquí como conductora y como muchas cosas, y tú lo sabes perfectamente, bueno, es que le tengo miedo al fracaso, ¿no? Todos le tenemos miedo al fracaso. ¿Por qué no tenerle miedo? A ver, por principio, por naturaleza humana, ¿quién acepta cometer errores? Nadie. Entonces, esa es una naturaleza propia. Cuando estás consciente que los errores son humanos y que puedes aprender de ellos, empiezas a dejarles de tener miedo. Evidentemente, siempre tratas de hacerlo bien. O sea, son circunstancias. Entonces, es que todo el tiempo la sociedad te está ahí, está claro, encima de ti. Pero cuando deja de darte miedo, yo veo a muchos millennials en ese sentido de que ellos hacen las cosas sin temor a la repercusión y tú dices, oye, yo no lo haría. Bueno, son otros tiempos. Entonces, no tenerle miedo al fracaso. El fracaso es una experiencia. Así Al contrario. Es que deberíamos de llamarle en lugar de fracaso, porque bueno, precisamente porque la palabra realmente está muy estigmatizada. Pues ya más bien hablarle como experiencia, como resiliencia también, ¿no? Porque, ¿qué te permite? O sea, yo la sugerencia que doy, porque he aprendido también a no dar consejos, son sugerencias. Porque cada quien los percibe y los maneja como quiera. Entonces, la sugerencia es, el fracaso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, aceptémoslos como tal y aprendamos de esos fracasos. Y la acumulación de fracasos o errores nos va a dar madurez. Entonces, hoy claro, si no somos necios, ¿no? No, porque por eso sí te decía, hay quienes somos muy necios. Y quieres seguir, y eso se llama locura. Si ya fracasaste una vez y estás con la misma temática, con la misma dinámica, el mismo método y sigues fracasando, eso ya es locura. Sí, claro. O sea, ya sabes que eso no está funcionando. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que aprender de ello, es nuestra esencia. Nuestra esencia de ser humano. El que te diga que no comete errores, es que digo, desde chiquitos, desde que empezamos a caminar, obvio nos tenemos que caer en lo que encontramos el equilibrio para caminar. En la escuela, en la primaria, si tú empiezas a recordar todos los errores o cuestiones que viviste, te vas a dar cuenta que fueron muchos, pero tu estado de conciencia no estigmatizaba esos errores como un fracaso, entonces te hacía avanzar. Si hoy en ese estado de conciencia aprendemos de nuestros errores, avanzamos. Y es que sí sucede, o sea, y a veces si nos fijamos en cualquier, no sé, a lo mejor la ama de casa que está cocinando y que de repente se pasó de sal, sabe que en la siguiente ya sabe cuál es la cantidad exacta para la receta de las abuelas. Y le queda genial, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hace poco cuando tomé una certificación, ¿no? Que cometí unos errores en la hora del examen. Bueno, ahora ya sé, yo creo que estoy consciente de esos errores y ahora sé mejor, ¿no? Que a lo mejor a los que, bueno,
Así pasa. Estás consciente. Mejor no Esa es la respuesta. Estoy consciente de mis errores y aprendí de ellos. Así es, Y y te entonces queda grabado ya dónde no está los- tu error ya y no ya los ahora repito. hasta los practicas, ¿no? En Ahora, ese ¿qué sentido. otra cosa es importante? Yo estoy consciente de mis errores, aprendo de ellos, pero no sé cómo resolverlos. Ahí sí te puedes fijar en personas que han superado ese tipo de situación. Exacto. Y entonces buscas ese tipo de gente. Porque si te juntas con los exitosos que dicen, entre comillas, yo conozco así 1000, y wow, o sea, te dicen, es que tú échale ganas, que esto, que tú... ¿Cómo? O vas bien. Sí, va bien, órale. Y adelante. No es así la vida. La vida se trata de... Y cuando tú eres empresario, te das cuenta que todos tus empleados piensan diferente. Y entonces tú tienes que tener ese liderazgo de acuerdo a tus experiencias de cómo tratar a cada uno de ellos. Y entonces empiezas a tener ese éxito, entre comillas. Entonces, por eso te digo, el éxito es relativo y es como lo ve cada gente. Entonces, el éxito para ti es de una manera, el éxito Así para mí es. es de otra manera. Y si le preguntas a alguien diferente aquí, te va a decir de otras cuestiones. Entonces, es entrar en mucha controversia. Pero fabuloso, se nos acaba el tiempo. Sí, yo sí, traía sí, muchas sí. cosas que Sí, leer, muy, pero muy teórica, pero siempre es mejor la experiencia, práctica, la práctica. Así es. Y todas las literaturas de fracasos son experiencias vividas que tienen un resultado. Entonces, es bueno buscar esa literatura. Así Les es. recomiendo eso de Prefiero empujar mi vida y les va a dar una lección enorme de experiencia. Prefiero empujar mi vida. Prefiero empujar mi vida. Me encanta. De Lenz. De Lenz, fabuloso, ¿eh? Ujú. No les platico de qué se trata, pero maravilloso. Bueno, pues, amor, muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, en De Venus a Madonna. Muchísimas gracias por compartir tus vivencias de alguna manera. Digo, nos llevaría a bastantes programas para platicar acerca de todo lo que has vivido y cómo te fuiste para abajo, pero cómo resurgiste. Pero me da gusto ser parte también de esta parte de tu vida. Claro, muchísimas gracias, te felicito, amor. Muchas gracias. De verdad, y enhorabuena, sé que van a ser muchos años más y adelante, siempre te estaré apoyando con sugerencias. Gracias, yo sé. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Antes, Lucía Ayala, mi mamá, te amo, dice, mi admiración y respeto para los dos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir una emisión más del programa De Venus a Madonna, el primero del segundo año. Muchísimas gracias. Buenas noches.